como más o menos a la mitad de la onda P se produce la onda A. ¿Qué significa la onda A? Es la onda de presión auricular. O sea, cuando las aurículas se contraen, sube su presión. No te olvides que aquí he puesto el valor de 0. ¿Entendido hasta ahí? Está basado en el cuadro que hemos hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado con la contracción auricular? No te olvides que cuando las aurículas se contraen, ¿qué es lo que pasa? Terminan de llenarse los ventrículos. Entonces, ahí está. ¿Cuánto de volumen tienen los ventrículos llenos? 120 litros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, si te fijas, aquí hay algunos elementos que son importantes. Ahora, cuando la aurícula se contrae, transmite su presión al ventrículo, porque no te olvides que la aurícula, ¿sí? Es esta. Ahí está, y este es el ventrículo. Entonces, cuando la aurícula se contrae, ahí está, se contrae, al contraerse transmite la presión también al ventrículo. Entonces, puedo aquí dibujar una curva, en este caso voy a poner con verde, o bueno, vamos a ponerle con este otro color, este de aquí. Sí, esta presión también se transmite al ventrículo. Entonces, con este color voy a hacer las curvas de presión ventricular y con negro presión auricular. ¿Estamos? Bien, entonces se forma esa curva que no tiene nombre, la que me interesa es la A. ¿Ya? Si hay hasta ahí alguna pregunta, me dicen. Entonces, ¿qué ha pasado con el corazón? Estamos representando todo lo que les he explicado de acuerdo a las fases. ¿Estamos? Bien, ahora, una vez que se ha producido esto, ¿sí? No te olvides que ya los ventrículos están llenos. Entonces, ¿sí? El corazón ya se ha llenado y debe formarse lo que es el complejo QRS. ¿Qué significa? Darle la orden a los ventrículos para que se contraigan. Entonces, fíjate por favor, ¿sí? Hasta aquí nomás es eso. Ahí está eso. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo es estos elementos. Más o menos, por eso que le vamos a hacer estas líneas punteadas. Bien, más o menos, como a la mitad del complejo QRS, ahí está, mira, más o menos, estoy haciendo líneas punteadas, ¿sí? Por eso que ni necesitas un papel aquí milimetrado. Si lo haces en tu casa milimetrado, bien, ¿sí? Y así te guías para que salga bonito, ¿ya? Entonces, más o menos a la mitad del complejo QRS, mira nuevamente, te vuelvo a decir, ¿dónde ha empezado el complejo QRS? Aquí, mucho antes. ¿Ya? ¿Dónde está terminando? Aquí. ¿Sí? Pero a la mitad del complejo QRS, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? A esa mitad más o menos empieza a subir la presión en los ventrículos. Empieza a subir la presión, en este caso en el ventrículo, ¿qué? Izquierdo. ¿Sí? Ese periodo que está subiendo la presión, ¿sí? Y es solo de subida de presión poco a poco, ¿ya? Pero el ventrículo mantiene su volumen, ¿ya? Ese es el periodo de contracción. El ventrículo que está haciendo está subiendo su presión sin abrir ninguna válvula, ¿sí? Hay un detalle importante aquí a destacar que me he olvidado, pero ustedes se van a dar cuenta. Justo cuando termina el periodo de llenado, se cierran ¿qué? Las válvulas AB, ¿correcto o no? Ese cierre de las válvulas AB corresponde más o menos aquí. Claro, ya se ha llenado el ventrículo. Y ese cierre va a corresponder a lo que es la aparición del primer sonido cardíaco. Mira cómo estoy dibujando el primer sonido cardíaco, o el S1. Primer sonido cardíaco. Un sonido intenso, de larga duración y además de tono grave, que después les voy a dar. Entonces, fíjate, justo coincide casi con eso de ahí. ¿Estamos? Entonces, nuevamente repetimos. ¿Cómo empieza un ciclo cardíaco? Con la onda P o la despolarización de las aurículas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Como a la mitad de las aurículas, de la onda P, de la despolarización auricular, las aurículas se contraen porque empezó la orden aquí. Cuidado que crean que empieza la contracción una vez que termina la despolarización, no es así. ¿Ya? Quiero que ya empieces a entender de que una vez que empieza como a la mitad, ya las fibras están empezando a contraerse una vez que se le ha dado la orden al principio.
el principio empieza a contraerse. Mientras tanto, los demás están terminando de despolarizarse, pero después van a terminar de contraerse ellos. Entonces, como a la mitad de la onda P, la aurícula empieza a contraerse y hace su sístole auricular. Al hacer la sístole, ¿qué es lo que pasa? Viene el ventrículo a 120 Hz. Entonces, ahí finaliza la primera fase que se llenaba. Este llenado finaliza porque aquí se produce un evento importante, el S1, el primer sonido traído. Pero mientras tanto ya está viajando la orden a los indica la orden la orden eléctrica para que se contraigan los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que está a la mitad del complejo QRS, ya los ventrículos están empezando a contraerse. Y están formando el periodo de contracción isovolumétrica, subiendo la presión en el ventrículo, ¿ya? Pero un periodo donde es de isovolumen. O sea, ¿qué significa? Las válvulas están cerradas. Por lo tanto, este periodo es realmente bien cortito. Por eso que cuando yo te digo, es un diagrama de coordenadas, en este eje estuviera la variable tiempo. Entonces, este es el periodo de tiempo de la contracción isovolumétrica. Ese es el periodo, ese pequeñito, ¿sí? En tu examen te voy a mostrar un diagrama así y tú me vas a decir y vas a poner las cosas en su lugar, porque el diagrama está con los nombres y todo, tú tienes que poner en su lugar. Bien, estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este periodo? ¿Ya? No te olvides que se están contrayendo los ventrículos, pero entonces para eso tienes que saber que estas válvulas están cerradas, ¿correcto? Y los ventrículos que están haciendo se están contrayendo, ¿correcto? Al aumentar la presión dentro del ventrículo, esta válvula que estaba así cerrada en un principio, lo que hace es esto, se abomba. El libro dice que hay un reflujo de sangre, no hay. La traducción no es correcta, sino la sangre por la presión que se genera en el ventrículo intenta refluir a la aurícula. ¿Y qué es lo que pasa? La válvula se cerró y la válvula hace eso, se abomba a la aurícula. Entonces, como la válvula es competente y al mismo tiempo se contraen los músculos papilares, estiran a la válvula y no la dejan abrirse hacia la aurícula. ¿Ya? Entonces, este abombamiento de la válvula genera un leve aumento de presión aquí, porque no te olvides, aquí sigue llegando, ¿qué? La sangre. Aunque menos cantidad sigue llegando. Entonces, cuando se cierra la válvula y hace esto, esa presión se transmite a la aurícula. Eso se ve formado por la otra curva, la curva C auricular. Entonces, estas son presiones auriculares con negro y presiones ventriculares con rojo. Entonces, ¿por qué se forma la curva C? La curva C primero se forma en el periodo de contracción isovolumétrica y es ese intento de abrirse la válvula auriculoventricular a la aurícula, pero no se abre, pero como se abomba, este abombamiento hace que aumente o se vea una curva pequeñita hacia la aurícula. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, me dicen. Sé que esto es un poquito complejo. Hoy día tienen que practicar. Les voy a tomar exámenes. Ahora, ¿qué pasa cuando, como es ventrículo izquierdo, ya sube tanto la presión y sobrepasa más o menos? No es matemático, porque muchos me van a detener así, pero en el libro está dibujado de otra manera, está más abajo, más arriba. No es nada matemático. Lindo sería que medicina sea 2 más 2, 4. No es. Por eso es difícil y es complejo de entender. Entonces, más o menos a los 80, justo más o menos ahí, se abre o va a haber apertura de ¿qué? De las válvulas sigmoides. Claro, tanta presión que una vez que está empezando a ya terminar de expulsar, la presión nuevamente en el corazón, en el ventrículo, empieza a bajar. ¿Ya? Hay detalles importantes aquí a destacar. ¿Qué ha pasado con la curva de volumen? Porque esto es de volumen, ¿ya? Entonces, si es expulsivo, de 120 se vacía, ¿cuánto? A 50. Ahí está, fíjate, se vacía a 50, ¿ya? Y por el momento, nada más. Por el momento, nada más. Y esto sigue todavía. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces,
La presión está cayendo, una vez que se ha producido el explosivo, la presión está cayendo, y más o menos, casi a los 80, aquí más o menos, ¿sí? Se va a producir el cierre de las válvulas, ¿qué? Sigmoideas. Ya, ese cierre de las válvulas sigmoideas le voy a hacer otro punteado, ¿bien? Otro punteado más o menos ahí, quizás se vería esto más allá, pero igual, no es nada, incluso esto está punteado. Ahí está, otro punteado, ¿sí? Justo con ese cierre de las válvulas, ya, se forma, ya, o sea, se escucha el segundo sonido cardíaco. Este segundo sonido cardíaco, el S1, el S2, es diferente al S1. Fíjate cómo estoy dibujando. Por eso que los sonidos se ven, no solo se oyen. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría entender de este sonido? El S1 es intenso, el S2 no es tan intenso. El S1 dura más, el S2 no dura tanto. Y el tono, uno es grave, el otro es agudo. ¿Qué después les voy a dar? Para auscultación S3. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sí? La presión del ventrículo baja, ¿ya? Y más o menos se produce la caída hasta cero de lo que sería la presión del ventrículo. Pero hay un detalle, algo que nos estamos olvidando, no a propósito, sino porque es necesario. ¿Hacia dónde expulsa la sangre este corazón izquierdo? Hacia la aorta. Entonces aquí debo dibujar la curva de presión aórtica. Y esta curva de presión aórtica más o menos juega de esta manera. Ahí está, y se produce eso. Ahora, te voy a explicar. ¿Qué pasa cuando la presión en el ventrículo sube? Abre la pancito. Lo único que quiero que entiendas, la curva B, ¿ya? Significa que la aurícula ya está lista nuevamente para el nuevo ciclo. Porque ya está llena, porque ha aumentado la presión. Por eso que es una subidita de presión. ¿Ya? Mientras tanto, ya se está produciendo el intervalo entre lo que sería el ATP. Ahora, vamos a ver, ¿qué dice la definición de ciclo cardíaco? Pregunta. ¿Qué dice la definición? Es todos los fenómenos o eventos que se producen en el corazón entre un latido y otro. ¿Dónde empieza el otro latido? Pues el otro latido debe empezar ¿con quién? ¿Con qué fenómeno? Con la onda P, la siguiente onda P. Si te das cuenta, no estoy utilizando nada de cuadriculados, nada, solo es imaginación. Me digas, pero usted, doctor, lo ha hecho años. No, he tenido estudiantes y no es la primera vez que esto, si te tomo el examen la próxima semana, tendrías que saber igual que yo. Así de simple. En serio, no te estoy mintiendo. Aquí no es para superdotados, la medicina no es para superdotados, en realidad es para gente que le pone empeño, que es persistente, es disciplinado, no es para inteligentes nomás. Así de simple. Ya, así que no tienes disciplina, persistencia y ganas, no va a funcionar ninguna carrera de profesor de medicina. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí te lo pongo a la onda P. Y nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar quizás una línea, ya, ahí está, que está marcando el centro de la onda P. ¿Por qué dibujo al centro de la onda P? Porque ese va a marcar nuevamente la onda A de la curva de presión auricular, la onda de presión auricular. ¿Qué significa la onda A? La sístole auricular. Entonces, no te olvides que en este interín se está produciendo el llenado, y la onda A produce en este caso el llenado activo. Ahí está. Con la onda se termina de llenar los ventrículos hacia atrás. Y ahí está, más o menos así. ¿Sí? Ahora, aquí todavía no voy a poner algunos detalles, pero sí es necesario. ¿Sí? Voy a poner eso. Todavía faltan algunos elementos. ¿Sí? Tenemos que avanzar hasta el último, así que no. Ninguna de mis clases lastimosamente vamos a terminar temprano. Todo el año es esto. Así decir, muy pocas veces les voy a dejar, quizás 10 minutos antes. Quizás, porque realmente puede que esté cansado. Ahora ya no estoy tan cansado porque no estoy en el otro lado. En el otro lado sí trabajaba todo el día, tenía que venir aquí, estaba, no, estoy súper relajado. Bien, ahora, ¿te acuerdas que te he dicho que el llenado ventricular es en tercios? O el 75% hay un rápido y un lento. Este sería el llenado, ¿qué? Con la sístole auricular, ¿qué llenado?
lento o pasivo. Entonces, todo lo que está por detrás es el llenado rápido. El llenado rápido, por eso yo no sé por qué el pinche libro te lo divide en 75%, si él mismo te dice en su diagrama de Williams, que aquí está el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. El tercer tercio por la contracción auricular y aquí están los 2 tercios por el llenado rápido que es pasivo. Entonces, ¿sí? Hay algo que debes saber. Entre el primer tercio y el segundo tercio del llenado, ¿sí? Se produce un tercer sonido cardíaco. Mira cómo estoy dibujando el S3. No es audible en personas, en la mayoría de las personas. No he dicho que en personas, no. En la mayoría no es audible. Cuando se oye, puede ser en jóvenes. Pero puede que se oiga. O sea, en la mayoría no se oye. ¿Sí? Este sonido, más que todo, es un sonido que se presenta en insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen patología cardíaca. Pero se puede oír en la normalidad, pero se puede en algunas personas. ¿Ya? Entonces, este es el famoso LAB, este es el famoso TAB, y este sería el AB. Cuando oyes un tercer sonido cardíaco, la onomatopeya es la siguiente: lambda-pap, lambda-pap, lambda-pap. Ese es el famoso ritmo de galope. ¿Ya? Lambda-pap, lambda-pap. Cuando se oye, te digo, en pacientes cardíacos es un sonido que indica alguna sobrecarga ventricular. Entonces, en patología, la presencia del S3 está en tu libro, solo que no hace la proyección clínica, porque ¿para qué miércoles tengo que saber eso? ¿Sí? Esto significa que el ventrículo está sobrecargado, sobrecarga ventricular. ¿Qué significa si un ventrículo está sobrecargado? Quiere decir que tiene alguna patología. Claro, no es normal que un ventrículo se sobrecargue. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde hemos terminado? Pues casi entre un latido y el otro. Y todos los eventos de presiones y todos los eventos que están ahí. Ahora, la contracción auricular, aquí está, esa es la contracción, ¿sí? O cualquier onda es una cosa, la contracción es otra. También produce patológicamente otro sonido, y es el S4. Si te fijas, los sonidos los he dibujado diferentes cada uno. Entonces, este S4 siempre es patológico. Este puede ser normal, pero cuando aparece, significa sobrecarga si el paciente es cardíaco. El S4, no necesito que sepas eso quizás, pero conmigo sí, porque te estoy dando. A este S3 se presenta en el famoso periodo de diástasis. Sigo con el S3. Entonces, este periodo de diástasis es ese periodo entre el primer y segundo tercio de llenado. ¿Qué significa eso? Mira por favor este periodo de diástasis, ¿sí? Fíjate, cuando el ventrículo está llenándose con la sangre de la aurícula es pequeñita. Entonces, la aurícula prácticamente si dejaríamos a la aurícula llenar al ventrículo, no llena ni la mitad, porque tiene muy poco volumen de sangre. Entonces, ¿qué pasa? La sangre sigue cayendo desde las venas. Entonces, al caer de las venas, la sangre, lo que produce esta caída es una vibración de las paredes. Cuanto más gruesas las paredes, por eso hipertrofias o muy delgadas, se siente esta caída de sangre. Y esa vibración de las paredes desde el punto de vista biofísico corresponde a esto. Te voy a hacer un ejemplo. Préstame tu botella de agua. Eso, no voy a hacer mucho. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí un balde de agua, háganme cuenta, imagínense, ¿ya? Si yo vacío esta agüita, de cerquita del balde, no está vacío, de cerquita del balde, ¿qué va a pasar? Digo, lo vacío de cerquita, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer ruido? No. Pero ¿qué pasa si yo lo vacío de más arriba? ¿Va a hacer ruido? Sí. Esa caída de sangre directamente de las venas, que están más altas, entre comillas, en relación a la aurícula, produce vibración de las paredes y eso produce el S3. Esa es la representación biométrica. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahí están estos elementos. Finalmente,
el S4, ¿qué es lo que representa? El S4 siempre es patológico. O sea, si hoy es un S4, ¿cuál es la onomatopeya? Es un A pequeñito. Siempre es patológico, siempre. A cualquier edad es patológico. Segundo, el S4, está en tu libro todo, no te estoy dando de más. El S4 es presistólico. O sea, es antes de la sístole. Siempre se llama un sonido presistólico. Este S4 ya se produce por la contracción auricular. Contracción auricular. Las aurículas normalmente no tienen que hacer ruido al contraerse. Las aurículas no pueden hacer ruido al contraerse. Cuando hacen ruido y se oye ese sonido, ya quiere decir que hay una sobrecarga auricular. Si este era sobrecarga, ¿qué? Ventricular. Sí, este significa una sobrecarga auricular. Y en este caso, ¿qué es lo que nos indica? Las aurículas están sobrecargadas, pueden estar hipertróficas, no pueden estar las aurículas hipertróficas. Una aurícula hipertrófica es lo peor que puede haber un paciente. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo es este diagrama, cuán interesante es. Y hoy, si quieres, no es si quieres, tendrías que hacerlo si quieres aprobar la práctica. ¿Sí? Tienes que ir a practicar. La próxima semana, o las 8 siguientes, en realidad los otros docentes están, creo, en el electrocardiograma, todo eso que tienen que hacer. Vamos a hacer, no se preocupe. Pero si tú no sabes la parte teórica, ¿de qué sirve que yo te enseñe a hacer el electro? Vas a hacerlo como por jugar, y no es así. Tienes que hacerlo desde el punto de vista profesional. ¿Por qué estás así? ¿Ya? ¿Y qué es lo que vas a ver cuando tú ves unas ondas de electrocardiograma? ¿Qué es lo que van a relacionarse con los eventos de presión, volumen, todas esas cosas? Entonces, este es el diagrama de Wiggins. Deben hacer ustedes en práctica. Todos mis grupos prácticos deben hacer. Hoy les he explicado. No sé, quizás en la práctica haga algunos detalles más, pero previo de que ustedes vayan a practicar, listo. No puedo yo correr aquí, esa es la verdad, no sé cómo lo hacen nosotros. Segundo, el capítulo 9 lo termino el viernes, empezamos el 10, que es cortito y lo voy a terminar, y el 11 es interpretación electrocardiográfica. Bueno, no interpretación, es el hecho más interpretación. Por favor, les voy a rogar a la profesora. Nunca más en su vida van a tener la clase de electro. No es porque yo lo haga mejor. Ni el cardiólogo les va a enseñar a leer el electro. Es mentira. Aquí aprendes a leer el electrocardiograma o aquí aprendes. Y con los detalles que yo te voy a dar. ¿Ya? ¿Qué son? Bien, voy a llamar lista y se puede ir. ¿Alguien puede abrir la puerta para que se aire? Así que, Doc, pero como les digo, y ese es San Luis. El ventrículo derecho solo tiene una diferencia. Y esa diferencia es la siguiente. Mira, el ventrículo izquierdo maneja presiones de 0 a 120. Ventrículo izquierdo maneja presiones de 0 diastólica, 120 la sistólica. Ojo, milímetros de mercurio. La arteria aorta maneja presiones de 80 la diastólica, 120 la sistólica. ¿Correcto o no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el ventrículo derecho? El ventrículo derecho, si esto lo divido a la mitad, aquí es 40 y esto es 20 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho maneja presión sistólica máxima de 25. ¿Ya? Sistólica máxima de 25. Ventrículo derecho, presión sistólica máxima de 25 milímetros de mercurio. Te va a ayudar, esto es a 0 la diastólica. Y la arteria pulmonar, esta sería, maneja, si esto es 10, maneja presiones de 8 y 25. Esa es la arteria pulmonar. Entonces, arteria pulmonar, presión diastólica de 8 y de 25. Listo. Esa es la diferencia de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Nada más, solo las curvas. Puedo decirte, dibújame el diagrama de Wiggins, lo que sea, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. O dibújame el corazón, las fases del ciclo cardíaco. ¿Ya? O vamos a ver después qué preguntar.